Aquí estaba el agua, ¿veis? Aquí. Aquí ha llegado el agua este año. Y fijaros dónde está. Hoy está el día, el agua movía. Voy a poner un señuelo, ¿vale? Que tenga movimiento. Un señuelo que nos alcance media agua y fondo. Y ese señuelo va a ser un chatterbait. Como veis, con un buen anzuelo, esto nos va a descartar la picada de peces de tamaño pequeño. Y nada. Vale, vamos a dar lanzas largos para empezar. Y como siempre vamos a ir tocando las capas de agua poco a poco. Vamos a dejar que profundice un poquito. Y traemos el cháter despacito, que vaya coleando bien. ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Vale. Bueno, las sensaciones son buenas, ¿vale? Vamos a ver qué tal queda de sí. Vamos, a mí me gusta la tarde. Hemos tenido unos días de muchísimo calor. Mañana empiezan a bajar las temperaturas aquí en esta zona. Las temperaturas han bajado ya hoy un poquito. Y bueno, ya os digo, las sensaciones son buenas. Veis que el viento viene por rachas. Hay rachas fuertes y luego se quita un poquillo. Lo que tenemos que ver es si los black bass están activos y quieren picar. Yo espero que sí, que saquemos algunos. Estoy tocando tres embalses diferentes. Este, que es el mayor de todos, que es el embalse del Tranco. El embalse de Guadalmena, que es un poquito más pequeño. Y luego tenemos otro más chiquitín. Ya tenemos uno. Ya tenemos un pepino. Aquí. Este es de los que le gustan a Gira. Y a mí. De los grandes es Gira. Este es de los grandes. Bueno. Este tendrá 1 kilo por ahí, calculo. Vamos a meternos por aquí, por ahí. Mira, Gira, este es grande. Pequeña. Fijaros que bla más bonito hay aquí. ¿Veis? Pues venga, al agua.
Bueno, esto ha sido llegar y pegar. Vamos a ver si prosigue así la tarde, porque no os creáis que es que siempre, todos los que salís a pescar y sois veteranos, sabéis que eso de llegar y pegar 10 lanzas y sacar un blas blas no es lo habitual. Bueno, como veis, los lances son bastante largos, de unos, no sé, 30 metros, 35 metros, porque el chatterbait es un señuelo que pesa bastante. No tiene nada que ver con la spinner, aunque es un jig, sigue siendo un jig. Nos vamos moviendo poco a poco, despacio. Vamos a ver si los lances pueden ser más cortos, porque si los lances los hacemos más cortos, a lo mejor los estamos haciendo demasiado largos y los peces nos están picando a una distancia de la orilla más cercana, entonces estamos desperdiciando de hacer más lances en el mismo periodo de tiempo. Vamos a hacer los lances un poquito más cortos. Se ha frenado un poquillo la cosa, ha sido llegar, ha sido una picada repentina y se ha frenado la cosa aquí. Bueno, vamos a ver, he perdido un poco el norte, voy a dejar que profundice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí hay bastante profundidad, Ahí hay unos 20, 25 metros. No he dejado que toque el suelo, entonces lo voy a traer así. No quiero tampoco perder chatterbait, porque aquí hay muchas rocas que no sabemos hasta dónde llega. Ahora este lance lo vamos a hacer más superficial, ¿vale? Sin dejarlo que se hunda tanto.
porque lo que quiero es localizar en qué capa de agua se encuentra el pescado. De todas maneras, yo os digo que la tarde me gusta. Vaya. Pues sí. Hasta luego, Lucas. Como decía mi amigo Pedro, eso pasa por arriesgar tanto. Chatterbait. Este señuelo se engancha mucho más, es más fácil de perderlo que las espinas. Esto no sale ya. No. Una pena. Los dos chatterbait que tenía, los dos los he perdido aquí. En la misma zona, en el mismo pantano. Nada. Este montaje que vamos a hacer se supone que lo puedes traer también por el suelo, pero que este montaje también se pierde mucho, aunque el plomo tiene punta y el plomo se supone que tiene que ir salvando los obstáculos del fondo. Aquí, que son piedras lo que hay, este montaje va muchísimo mejor donde hay ramas, donde hay vegetación. Bueno, pues esto nos queda así. ¿Y ahora qué pasa aquí? Ahora sí hemos cogido otro. Vamos a ver dónde anda. Este es gordo. También. Me parece que son más grandes, pero luego son todos de kilo. Da la impresión cuando pican de que tiene un bla ahí de 2 kilos, y es que tienen mucha fuerza. Uy. Como veis, son todos parejos. Esto no llega al kilo, pero tienen mucha fuerza. Y os digo, da la impresión de que son más grandes. Al agua. Bueno, pues por donde hemos pasado el cháter antes y no hemos tenido picada, ahora parece ser que ha sido tirada la primera vez la salamandra y hemos tenido un picotazo. La salamandra va a durar menos que un bizcocho en la puerta de un colegio, porque fijaros ya, es que no vale ya. Esto es, ya os digo, la inversión de Tutankuma. Esto es... Bueno, como veis, le he quitado toda la cabeza a la salamandra. No, le voy a dejar algo del color fluorescente.
Pero si quiero saltar este trozo, ay señor, pero claro, hay que arriesgar. Bueno, a ver, le he quitado la cabeza, mirad dónde tiene el bocado. Esto en cuanto pesque otro pez no vale. Así mismo, como los digo, esto un vinilo de estos, sacas 2 peces y fuera, tienes que tirarlo. Eso no ha enganchado. Bueno, ya hemos cogido otro. Vamos a ver esto cómo es. No vamos a ver ni cómo es ni cómo no es porque se ha asustado. Esto ya lo vamos a quitar. Yo no voy a estar aquí para no pescar. Esto lo echamos al bolsillo y vamos a poner otra. Bueno, voy a probar con esta lombriz, que es una esencia bastante buena. Vamos a ver, el hilo lo tenemos rozado, vamos a quitarle un trozo y a sanear el último tramo, porque son una de las cosas que tenéis que hacer siempre cuando estéis pescando, y más si notáis que los peces se meten en la roca o se meten en las ramas, es tantear los últimos tramos de hilo, porque ahora podéis sacar un buen ejemplar y os puede partir. Esperemos que este nos dé también buen resultado. Vamos a seguir lanzando aquí porque aquí es donde estamos teniendo picadas, para que nos vamos a mover de aquí. Ahí nos están tocando. Mira, mira. Está un poquito más gordo. Esta pez tiene aquí una sollejo. No sé si eso lo ha hecho ahora al meterse en las piedras o... Está igual, 1 kilo. Ahí, bonitos peces aquí. Como veis son todos de más o menos
de la misma medida. Aquí como siguen saliendo, pues nosotros vamos a seguir tirando aquí. ¿Para qué nos vamos a mover? Tiene que darse una serie de circunstancias para que haya un día que sea bueno de pesca, pues como es acertar con los sitios donde están los peces, acertar con los señuelos y luego para llegar un día en el que los peces pues estén activos. Tienes que, para triunfar y tener suerte, tienes que ser así, de que te coincida todo. Bueno, aquí vamos a dar el último lance y nos vamos a ir porque aquí ya hemos sacado 2 o 3 peces. Y también los peces, cuando en una zona hace varias capturas, pues los peces que quedan en la zona, entonces ya pues claro, se ponen recelosos a la hora de morder. Bueno, aquí hay bastante más agua que hay más para allá, ¿vale? Aquí hay una zona bastante profunda. Vamos a dejar que el señuelo se vaya bastante abajo. Voy a probar a traerlo levantando la puntera, en forma de dientes de sierra. ¿Esto qué le pasa? Que viene giro bajo. Vamos a dejarlo que se hunda menos. Aquí este lance que he dado que se ha hundido bastante, parece ser de que no. Vamos a dejarlo que vaya más, un poquito más en superficie, a ver. Aunque aquí hay bastante agua. Ay, señor. Bueno, aquí han dejado de, ya os digo, de funcionar. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar la lombriz esta. Voy a quitar esto, que ya ha tenido su tiempo, no ha dado un pez. Vamos a volver a pinchar una salamandra de estas. Vamos a ver si estamos. Vamos a pasar por aquí abajo. ¡Hostia!
esto, como acaba de bajar el agua de aquí, se hunden los pies. Venga, voy a guardar ya esto. Y vamos a por la espina. Si la pierdo, es la única que me queda. Y me voy a volver. Ya con esto vamos a tener... Joder. Con esto ya voy a tener una pesca más ligera. Más activa. Vamos a darle bastante vuelta. Le dejamos el cabo ese y vamos a volvernos y vamos a empezar por aquí. Vamos a ver qué tal. No funciona nuestro señuelo comodín. Si la vuelta la hacemos mejor o peor. Ven acá, lagartija. Yo tengo aquí a mi lagartijilla. Venga. Vamos a ello. Venga. Sin prisa, pero sin pausa. Ya los lances no los voy a hacer tan lejos. Voy a ir haciendo los lances más cortos, porque imagino que ya al anochecer los peces estarán un poquillo más cerca de la ribera. Lo imagino. No tengo una base científica que me lo vaya a garantizar, pero yo lo imagino así, que al atardecer los peces suelen salir más a la orilla. Creo que las capturas las vamos a hacer si sacamos algo. Ya, yo creo que nos queda 20 minutos de luz, no nos queda más. Ten cuidado, Giruli. ¿Ves? Ahí donde está Gira, yo no puedo bajar porque yo me hundo ahí. Vale. Vamos. Aquí ya no hay lugar a duda de que tenemos que ir tirando, recogiendo. Y ya, pues si tenemos alguna picada esporádica, tiene que ser así. Vamos a ver por aquí si me puedo bajar. Por aquí ha sido. ¿Esto qué es? Se me ha antojado un pez y a un palo. Tu prima, la guiño. Bueno, voy a ir bajando despacio por aquí hasta donde me dé salir más fácil. Me voy a saltar todo esto, que ha sido donde no he tenido ninguna picada, y me voy a meter más bien en la zona de un principio. Desde aquí podemos tocar un poco allí. Yo los voy a cortar.
voy a cortar porque es que se me lían los flecos en las palas. Tipo de problema, corte. Por lo sano. Y fuera. Se enreda menos a las palas. Muchas veces el fabricante no se para a esos detalles que se ven aquí. Se te quitan las ganas. Vaya, se te quitan las ganas, tío. Pues nada, hemos hecho el día. Entre los 20 euros de la gasolina y los 20 euros de los señores que hemos perdido, más el hilo. Venga, otro señuelo perdido. Falta más por... Corre, gira un poquillo. Corre, ya voy para allá.